Estaba enjuagando la taza de café que uso todas las mañanas, cuando la puerta principal se abrió sin un solo golpe. La bisagra soltó su quejido habitual. Ese que siempre juro aceitar y nunca lo hago. Me giré, con el trapo de cocina en la mano. Y ahí estaba ella, impecable como moneda recién acuñada, pero con un frío que helaba el doble. Mi hija, Camila, traje sastre azul marino, tacones que podrían cortar vidrio, lentes oscuros puestos, aunque la luz de la tarde, en mi cocina de Ciudad Juárez, era suave como leche. No cruzó la sala para abrazarme, no se quitó los lentes. Dejó una bolsa de cuero sobre la mesa con un golpe seco y calculado. Y con esa voz que usa en los tribunales, en la tele y conmigo, dijo: espera aquí. No llames, no preguntes, volveré. Soy Amalia Vargas. Tengo 68 años, viuda, exsupervisora de una fábrica de textiles, madre de una hija brillante y complicada, que se convirtió en una mujer que aún trato de reconocer. He aprendido que los grandes momentos de mi vida llegan disfrazados de ordinarios. La mañana que mi esposo no regresó del turno del día. La carta que anunció el cierre de la fábrica. La última vez que marqué el número de mi madre, solo para escuchar su voz, y descubrí que la línea estaba desconectada desde hace 10 años. Y ahora está mi hija en mi cocina, con una armadura que parecía traje, pidiéndome no un favor, sino obediencia. Camila, dije. Cariño, ¿estás bien? Levantó un dedo perfectamente cuidado, como un policía deteniendo el tráfico de palabras. Espera aquí. Los lentes brillaron. No llames, no preguntes. Volveré. La bolsa en la mesa parecía tan cara que podría comprarse una casa. Olí su perfume, algo cítrico y punzante que torcía el aire. Se dio la vuelta, los tacones marcando un ritmo impaciente, y salió como había entrado. La puerta se cerró con un chasquido. El silencio entró de golpe. Pesado, como siempre ocurre tras una puerta azotada. Me quedé ahí, con el trapo enfriándose en las manos. Cuando has vivido tanto como yo, aprendes a distinguir entre una petición y una orden. Mi mente quiso suavizarlo. Tal vez estaba en problemas. Tal vez me protegía de la preocupación. Pero ese no preguntes me raspó algo por dentro. Colgué el trapo en su gancho y me senté. Mi cocina tiene una ventana que da a un pequeño mezquite que plantamos cuando Camila empezó el kinder. Estaba tan orgullosa de su gafete con forma de hoja ese primer día. Lo tocaba camino a la escuela como si fuera una medalla. Al volver, cavamos un hoyo con una pala prestada, y ella me dijo que cuidaría de mí para siempre. Los niños hacen promesas con tiza brillante. La lluvia sabe qué hacer con ellas. La bolsa seguía ahí, lustrosa y muda. Me dije que no la tocaría. Entonces la vi su cartera, asomando de un bolsillo interno, con una tarjeta que parecía guiñarme. Camila no olvida cosas. Tiene una mente como un cajón cerrado con llave. Si su cartera estaba ahí, era porque tenía prisa, o porque quería que la viera, o porque cometió un error que nunca admitiría. Durante un largo minuto escuché el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador. Luego una voz más vieja que la mía, la de mi madre. La de mi abuela dijo: hay saber y hay fingir que no sabes. La tomé. El cuero era suave como mantequilla. Del tipo que nunca me he comprado. Dentro, tarjetas en abanico. Una licencia de conducir donde mi propio rostro joven me miró desde el recuerdo, cabello oscuro recogido. Lápiz labial que solo usaba en días festivos para no desperdiciarlo. Detrás de las tarjetas había un montón de papeles doblados, crujientes y color crema, de ese papel que huele a tinta y a dinero. Mi nombre me miró desde la primera página. No solo mi nombre, mi letra, mi firma. Con la Q enredada que practicaba de niña porque creía que una firma debía valer la pena. El título decía: Poder notarial duradero. El texto era denso.
lleno de por cuánto y en virtud de la otorgante. Decía, era yo, la apoderada Camila Vargas, en el margen, con una letra pulcra e impaciente que conocía tan bien como la mía. Alguien había escrito para emergencias de salud y finanzas. Firma aquí, mamá. Y debajo, mi firma, fechada hace meses. No recordaba ese documento. Recordé una tarde, el invierno pasado, cuando trajo un montón de papeles para firmar suplementos de seguro médico. Dijo, y un formulario para que la farmacia pudiera hablar con ella si lo necesitaba. Nos sentamos en esta misma mesa. Ella señaló cada página con una pluma. Tenía un tren que tomar. Firmé donde me indicó. Orgullosa de ser eficiente. Agradecida de sentirme cuidada. Creí que estaba construyendo una cerca para protegerme. No una puerta que ella cerraría desde afuera. Mis mejillas ardieron. Luego se enfriaron. Leí una línea 3 veces y la entendí de golpe. Autorización para administrar. Vender. Transferir propiedades. La casa que hice hogar con cada quincena. La casa donde planché sus blusas. Metí notas en su lonchera y lloré en el suelo de la cocina la noche que llamó el forense. Mi mano encontró el borde de la mesa y se quedó ahí. El mezquite rozó la ventana con un sonido como un no susurrado. Debajo del poder notarial había otro documento, un contrato de venta con un agente inmobiliario local. Mi dirección en letras grandes como titular. Una nota adhesiva. El dueño debe estar presente en el cierre. Mi estómago se desplomó. La tercera página era una lista de verificación titulada Residencia Asistida Valle del Sol. Paquete de admisión. Depósito del primer mes pagado. Dejé los papeles porque necesitaba las manos libres para respirar. Una mosca chocó contra el mosquitero, buscando una salida a algo invisible. Pensé en los lentes oscuros de Camila. ¿Cómo me impidieron ver sus ojos? Pensé en mi propia firma, mi buena fe, puesta como un puente para que alguien más lo cruzara con botas pesadas. Me llamo Amalia Vargas. He sido muchas cosas: esposa, viuda, trabajadora, madre. He esperado en pasillos de hospitales, en reuniones sindicales, en paradas de autobús al amanecer. He calentado cuartos enteros con cazuelas y enfriado discusiones con silencio. Hoy mi hija me dijo que esperara aquí. Luego dejó su cartera. Y yo encontré una salida de la historia en la que creía estar. Porque detrás de los papeles estaba una tarjeta platino con su nombre en relieve plateado. Pesaba en mi palma. No sabía todos los lugares que podía abrir. Solo sabía que mi casa se había convertido en un cierre. Y mi vida en una salida. ¿Por qué mi hija me ordenaba como a una sirvienta Iris? Exactamente. ¿Qué había firmado realmente? Los papeles yacían esparcidos en la mesa como la escena de un crimen que no quería descubrir. Mi mano aún temblaba de tocarlos. Pero el verdadero temblor estaba dentro. El silencio en la cocina me aplastaba, tan fuerte que parecía gritar más que cualquier alarido. Casi podía escuchar mi propio corazón resonar contra las paredes. La casa de repente extraña, como si ya se me estuviera escapando de las manos. Me recosté en la silla, la misma de roble que mi esposo, Esteban. Reclamaba como suya. Por un instante, casi lo vi ahí, inclinado, los codos en la mesa, explicando algo sobre el sindicato con esa voz llena de convicción. Llevaba casi 20 años muerto, pero el duelo tiene esa forma de doblar el tiempo sobre sí mismo. Todavía recuerdo la noche que llamó el forense. Cómo el mundo se redujo al cable del teléfono en mi mano. Su voz diciendo, Esteban Vargas. Accidente. No pudieron hacer nada. Colgué y caminé al cuarto de Camila. Ella tenía 15 años, dormida, con un libro de geometría abierto sobre el pecho. Besé su frente y susurré,
Ahora somos tú y yo. Pequeña, lo lograremos. Y lo hicimos, o al menos eso pensé. Trabajé turnos dobles en la fábrica hasta que mis manos se agrietaron. Aprendí a estirar un peso tan lejos que parecía elástico. Cada vestido de graduación se cosió en esta mesa. Cada proyecto de ciencias se armó con mi café, manteniéndome despierta a las 2 de la mañana. Aplaudí en obras escolares donde ella era un árbol o un personaje secundario, como si fuera la estrella. Cuando trajo la carta de aceptación a la universidad, lloré en el baño para que no viera mi pánico por cómo pagaría. En ese entonces, ella ponía su pequeña mano contra la mía. Me miraba con esos ojos decididos y decía: «No te preocupes, mamá, un día cuidaré de ti». Esas palabras eran una promesa envuelta en oro. Las creí, las cargué conmigo en turnos largos y noches más solitarias. Ahora miraba su firma audaz en esos papeles legales, y las palabras resonaban como una broma cruel. ¿Esto era lo que quería decir con cuidarme? Vender mi casa, meterme en una residencia como si fuera un mueble fuera de lugar. Mi mirada recorrió la cocina, el corazón de esta casa, los gabinetes de mezquite que Esteban construyó con sus propias manos, la muesca en la encimera de cuando Camila dejó caer una olla intentando sorprenderme con sopa a los 10 años, hasta las cortinas desvaídas que olían ligeramente a detergente de lavanda. Cada rincón susurraba un recuerdo, cálido y tierno, pero ahora atravesado por la traición. El dolor de la soledad creció en mí, más agudo que en años. Pensé en las tardes tras la muerte de Esteban, sentada junto a la ventana, esperando escuchar la llave de Camila en la cerradura después de la escuela. Pensé en las mañanas de Navidad cuando éramos solo nosotras, cantando villancicos desafinados mientras el mundo afuera parecía tan lejano. Esos fueron los años en que sentía que su amor era suficiente para seguir adelante. Ahora, aquí estaba a 68 años, el cuerpo más lento, pero la mente aún aguda sentada en la misma cocina. Solo que esta vez el silencio tenía un peso distinto. No el silencio del duelo tras perder a Esteban, sino el de ser borrada por la persona por la que había vivido. Puse la palma contra la mesa, anclándome. No estaba lista para desvanecerme en papeles y firmas que nunca di realmente. Mi vida no era un formulario para archivar. La tarjeta platino brillaba bajo la luz. Un recordatorio de que su control no era tan perfecto como creía. Un error. O tal vez una exapertura. Mi pecho se apretó. No por miedo esta vez, sino por una extraña oleada de desafío. Camila había prometido cuidarme, pero al mirar esos documentos, la pregunta amarga subió como humo que no podía tragar. Esto era lo que quería decir con cuidarme. Borrarme. Me quedé mirando los papeles apilados como si pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. No lo hicieron. Esperaban. Planos y presumidos, como si ya supieran el daño que cargaban. Mis dedos dudaron antes de alcanzarlos de nuevo. Pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Tomé la hoja superior, alisándola sobre la mesa. Las palabras se veían borrosas al principio. Mis ojos nadando. Pero me obligué a enfocar. Poder notarial duradero. El título era audaz, inquebrantable, como burlándose de mí. Línea tras línea marchaban por la página, vestidas de un lenguaje denso como brea otorgante, apoderada, plena autoridad. Propiedades. Mis labios se movían en silencio mientras leía, como una niña intentando descifrar tarea escrita en otro idioma. Y entonces las frases comenzaron a golpear con claridad, una tras otra, como puñetazos al pecho. Camila Vargas está autorizada para administrar, vender, transferir. Presioné el papel como si pudiera sofocar las palabras antes de que calaran más hondo. Vender, transferir, mi casa, mi hogar, el lugar que Esteban y yo compramos juntos cuando aún estaba vivo.
cuando los sueños aún parecían alcanzables. Pasé la página. Mi nombre estaba al fondo. En tinta azul, mi propia firma. Los familiares rizos de mi Q y mi I, innegables. Solo yo había escrito eso. Excepto que no recordaba haber firmado esto. Mi garganta se cerró. Entonces la memoria volvió como una marea que había intentado olvidar demasiado. El invierno pasado. Camila llegó con una carpeta pulcra. Sonriendo pero apurada. Dijo que necesitaba que firmara algunas cosas para mantener mi seguro actualizado. Para que la farmacia pudiera hablar con ella si lo necesitaba. Señaló cada página con un dedo perfectamente cuidado. La pluma deslizándose hacia mí. «No te preocupes. Mamá, es pura rutina». Firmé. Como siempre, confiando. Porque era mi hija. Porque le creí. Ahora la verdad estaba frente a mí en blanco y negro. Había deslizado esto entre los demás. Mi confianza fue la tinta. Mi mano. El arma. Me aparté de la mesa. La silla raspando el suelo tan fuerte que me sobresaltó. Mi pecho subía y bajaba. Mi piel ardía como si hubiera entrado al fuego. Mi propia hija. Mi única hija. La que mantuve con turnos dobles. La que crié con mis mejores años. La traición fue más cortante que la muerte de Esteban. La muerte era cruel, pero no era elegida. Esto fue deliberado. Esto fue planeado. Tomé el segundo documento, el contrato de venta. Ahí estaba mi dirección en letras grandes. Propiedad en venta. Una nota adhesiva en la esquina. El dueño debe estar presente en el cierre. Se sentía como una cuenta regresiva para mi propio desalojo. Y luego el tercero, residencia y asistida Valle del Sol. Paquete de admisión. Con un depósito marcado como pagado. Mi estómago dio un vuelco. No solo había planeado vender mi casa. Ya había elegido dónde ponerme. Dónde guardarme como una lámpara vieja que ya no encaja con la decoración. Presioné las palmas contra mis ojos. Meciéndome ligeramente. Luchando por respirar. La cocina se inclinó a mi alrededor. La traición no solo rompe el corazón. Desorienta el alma. Cada recuerdo de ella como niña se volvía contra mí, su pequeña mano en la mía. Sus promesas susurradas en la noche. Un día cuidaré de ti, mamá. Me había aferrado a esas palabras por años, a través de la soledad. El trabajo, cada festividad que celebramos solo nosotras dos. Y aquí estaba, el cumplimiento de su promesa, borrarme con papeles. Solté un sonido. Parte sollozo, parte risa. Del tipo que no pertenece a un día cualquiera. Alcancé los papeles de nuevo. No para leer, sino para tocar. Para asegurarme de que esto era real. La tinta estaba seca. Pero bien podría haber sido sangre fresca. La tarjeta platino seguía brillando en la mesa. Un recordatorio de que no era tan cuidadosa como creía. Por primera vez, me di cuenta de que esto no era solo una tragedia. También era una apertura. Doblé los papeles con cuidado. Mis manos ahora más firmes. Aunque mi alma se sentía rota, mi voz salió en un susurro. Temblorosa pero segura. Mi propia hija robó mi hogar con mi propia mano. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Cada segundo golpeando como un martillo. Los papeles estaban apilados frente a mí. Pulcros como lápidas. Y junto a ellos, brillando como un desafío, estaba la tarjeta platino de Camila. Pesada. Blanca plateada. Con su nombre en relieve. La tomé. Sentí su peso frío entre mis dedos. Nunca había tenido una de estas antes. Nunca la necesité. Mi cartera estaba llena de recibos de supermercado y una tarjeta de descuentos del comedor. Este pequeño rectángulo era un mundo al que no pertenecía. Un mundo que Camila había construido sobre mi espalda. Primero escuché la voz de mi madre. Severa y cortante como siempre. No tomamos lo que no es nuestro.
Amalia. Una mujer Vargas se gana lo suyo. Esa voz me había seguido desde la infancia, a veces más fuerte que la mía. Luego vino la voz del padre Morales, resonando desde los bancos de madera de la iglesia. El salario del pecado es la muerte. Sigue el camino recto, aunque las sombras te tienten. Pero entonces, otra voz se coló, más suave pero más filosa, una que no sonaba como nadie más que yo. Una voz que decía: ¿y a dónde te llevó ese camino recto? A una hija que te borró, a una cocina llena de fantasmas, a papeles que robaron tu nombre. Cerré el puño alrededor de la tarjeta. Mi pulso latía contra los bordes. Por 68 años había sido la buena, la confiable, la que se doblaba, soportaba, sacrificaba. Pero, ¿qué me había ganado tanta obediencia? Una firma forjada con confianza, un futuro planeado sin mí. Una hija que pensó que me quedaría aquí como un perro bien entrenado. Esperando. El desafío creció dentro de mí. Extraño y eléctrico. Mis manos temblaron mientras alcanzaba el teléfono en la encimera. Cuando la operadora respondió, mi voz me sorprendió. No era tímida ni vacilante. Era clara, decidida. «Necesito un taxi», dije. Minutos después. Los faros barrieron el camino de entrada. Pintando las paredes de mi sala con luz pálida, me paré en la puerta, apretando la tarjeta platino. Mi abrigo sobre los hombros como armadura. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos amables y gorra de béisbol, abrió la cajuela. «Buenas noches, señora. ¿A dónde?» El mundo pareció contener el aliento. Todavía podía dar marcha atrás. Podía sentarme en la cocina. Fingir que nada de esto había pasado. Esperar a que Camila regresara y tejiera otra historia. Pero esa nueva voz dentro de mí avanzó. Feroz y clara. «Al aeropuerto», dije. Parpadeó. Luego asintió. «Aeropuerto». Entonces, me deslicé en el asiento trasero, la puerta cerrándose con un golpe que sonó como el inicio de algo que no podía deshacer. Mientras el auto se alejaba, miré una vez más la silueta oscura de mi casa. Mi jardín escondido en las sombras. El mezquite de Esteban estirando sus ramas hacia el cielo nocturno. Por primera vez en casi 7 décadas. No seguía las reglas de nadie más que las mías. Y eso, me di cuenta con un suspiro, fue mi primer acto de rebeldía. El aeropuerto parecía otro planeta. Paredes de vidrio se alzaban sobre mí, reflejando el borrón de extraños que pasaban con maletas rodantes. Sus conversaciones chocando en un idioma que no había hablado en décadas. La última vez que volé, Esteban estaba vivo, y Camila aún llevaba coletas. Abrazando su osito de peluche, ahora estaba sola. 68 años, aferrando una tarjeta que no me pertenecía y un corazón que no dejaba de latir. El taxi me dejó en la acera de salidas. Mis piernas se movieron rígidas hacia las puertas corredizas, cada paso resonando en mis huesos. Una voz susurraba: «No deberías estar aquí. No perteneces». Pero debajo, otra voz respondía más fuerte: «No has pertenecido a ningún lado en años. Entonces, ¿por qué no aquí adentro?» Las pantallas parpadeaban con destinos: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Mérida. No sabía por qué ese nombre me atraía. Tal vez porque era lo más lejos que podía pensar sin cruzar un océano. Tal vez porque recordaba de Esteban soñando con caminar por las calles empedradas de Yucatán. Aunque nunca llegó ahí, mis labios se movieron antes de que me diera cuenta. «Mérida», susurré. Caminé hacia el mostrador, tratando de mantener la barbilla firme. La joven detrás sonrió automáticamente, sus uñas tamborileando en el teclado. «¿A dónde?» «Señora Mérida», dije más alto esta vez. Mi voz se quebró, pero resistió. «¿Ida y vuelta o solo ida?» «Solo ida». Las palabras querían saltar de mi lengua, pero el miedo las contuvo. Tragué: «Solo ida».
asintió, aún sonriendo, como si la gente huyera a Mérida todos los días. ¿Alguna preferencia en el asiento? Miré más allá de ella, donde un cartel mostraba un asiento reclinable y una copa de champán. Primera clase. Casi me reí al pensarlo yo, que recortaba cupones para frijoles en lata, sentada al frente con los ricos. Pero mis dedos se cerraron sobre la tarjeta platino, su borde metálico recordándome a quién pertenecía este mundo. Primera clase, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. Las cejas de la empleada se alzaron ligeramente, pero no cuestionó. Pasó la tarjeta. Tecleó un poco más y deslizó un boleto por el mostrador. El embarque comienza en 1 hora. Puerta C12. Que disfrute su vuelo. Tomé el boleto, el papel temblando en mis manos. Que disfrute su vuelo. Como si esto fuera unas vacaciones. Como si no estuviera huyendo de las cenizas de mi propia vida. Encontré un asiento cerca de la puerta, aferrando mi bolso como salvavidas. A mi alrededor, los viajeros navegaban sus teléfonos, tomaban café, reían en grupos. Yo me quedé congelada, intentando recordar cuánto tiempo había pasado desde que me permití hacer algo imprudente. La respuesta era nunca. La voz de mi madre regresó, regañando a Amalia. No hagas el ridículo. Pero sobre ella vino la voz más suave de Esteban, cosida de noches cuando susurraba esperanza en mi oído. Algún día. Deberías ver el mundo, no solo sentarte y esperar. Presioné mi mano contra el pecho, donde mi corazón latía como el de una mujer joven. Pensé en Camila, su traje impecable, sus lentes oscuros dentro de casa, su orden. Espera aquí. Casi me reí. Por primera vez en años. No estaba esperando. El anuncio llegó por el altavoz. Ahora abordando pasajeros de primera clase para el vuelo 227 a Mérida. Puerta C12. Me levanté. Mis rodillas temblaron, pero me llevaron adelante. El agente escaneó mi boleto. Y así, pasé por la puerta, hacia un futuro que era solo mío, mientras me acomodaba en el amplio asiento de cuero. Con un vaso de agua colocado cuidadosamente frente a mí, sentí una emoción correr por mí cruda, peligrosa, exhilarating. Por una vez, no estaba esperando, estaba en movimiento. Mérida me recibió con el aroma a sal y lluvia. Incluso antes de que las ruedas del avión tocaran tierra, pegué la frente a la ventana como niña, viendo las nubes grises abrirse para revelar el agua brillando abajo. La ciudad parecía extranjera y familiar, como un lugar que alguna vez soñé pero nunca me atreví a tocar. Me registré en un hotel modesto cerca del Paseo de Montejo. El vestíbulo olía ligeramente a café y limón, y el recepcionista apenas parpadeó ante una mujer mayor, con solo una pequeña bolsa de viaje. Mi habitación tenía vista al mar, veleros balanceándose como juguetes, gaviotas planeando sobre el agua. Me quedé junto allí a la ventana mucho tiempo, respirando el recordatorio de que estaba muy, muy lejos de la prisión de espera aquí. La primera mañana, caminé por las calles sin plan. El mercado de Santa Ana se desplegaba ante mí, explotando en colores manzanas rojas apiladas como pirámides, pescado plateado sobre hielo, flores tan brillantes que parecían pintadas. Mis zapatos apretaban el pavimento de la ciudad más duro que las banquetas de Juárez. Entré a una pequeña tienda, compré un par de zapatillas cómodas y salí de nuevo. Zapatos nuevos. Pensé, pasos nuevos, en un puesto de comida. Pedí un filete de pescado con limón y eneldo. Lo comí sentada en una banca con vista al mar, el aire salado mezclándose con el pescado mantecoso. Por una vez, no estaba tragando sobras sola en mi mesa de cocina. Esa tarde, pasé por una boutique donde una bufanda turquesa captó mi atención. Turquesa brillante, audaz, lo opuesto a los grises apagados que siempre usé. La compré por impulso, poniéndola sobre mis hombros mientras caminaba,
La tela ondeaba en la brisa, susurrando libertad. Ahí fue cuando la noté. Estaba sentada sola en una mesa de café. Una mujer con cabello plateado cortado con estilo. Un libro de bolsillo apoyado contra su taza. Levantó la vista mientras me detenía cerca, sus ojos atrapando el destello de mi bufanda. Sonrió, cálida y sin reservas. «¿Qué color tan bonito te queda?», dijo. Dudé. Luego asentí. «Gracias. Yo estoy probando algo nuevo». «Qué bueno», cerró su libro y extendió la mano. «Soy Elena Guzmán. Viajo sola. Mantiene la vida interesante». Me presenté. Y antes de darme cuenta, estaba sentada frente a ella con una taza de té. La conversación fluyó fácil, como si fuéramos vecinas de años. Ella también era viuda. Su esposo fallecido hace casi una década. Desde entonces, había hecho hábito de explorar nuevas ciudades, nunca dejando que las raíces del dolor crecieran demasiado profundas. Cuando admití que este era mi primer viaje sola y que no estaba segura hacia o desde qué corría, sus ojos se suavizaron. «Correr no es debilidad», dijo Elena. «A veces es supervivencia. A veces es la única manera de descubrir quiénes somos sin el peso de las expectativas de los demás». Sus palabras cayeron en mí como una semilla en tierra fértil. No respondí de inmediato, pero sentí algo cambiar. Pequeño pero innegable. Nos quedamos ahí hasta que las luces de la calle se encendieron y las gaviotas volaron a sus nidos. Cuando nos despedimos, tocó mi bufanda ligeramente y dijo: «Guarda ese color cerca. Va con la nueva tú». De vuelta en mi habitación, colgué la bufanda en una silla donde captaba la luz de la lámpara. Por primera vez en años, sentí una chispa de anticipación por el mañana. Mérida no solo me había dado zapatos nuevos y pasos nuevos, me había dado un vistazo de la mujer que aún podría convertirme. El restaurante daba al mar, todo vidrio y luz suave. Desde mi mesa junto a la ventana, podía ver los ferries cruzando la bahía, sus luces brillando débilmente en el crepúsculo. El mesero recomendó un salmón a la parrilla. Y cuando llegó, con el vapor subiendo, di un bocado lento y deliberado. El sabor era rico, ahumado, vivo de una manera que la comida no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo. No comía para llenar el silencio. Comía porque quería. A mitad de la comida, mi teléfono todavía en la mesa donde lo había tirado, descuidadamente, vibró con fuerza, haciendo temblar mi vaso. Miré hacia abajo, y mi estómago se retorció al ver el nombre en la pantalla. Camila. Por un momento. Casi lo dejo ir al buzón, pero algo dentro de mí, una cuerda desafiante que se tensaba desde que subí a ese avión, me hizo deslizar y responder. Su voz atravesó el altavoz, aguda y furiosa. «¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Dejé el tenedor lentamente. Limpié la esquina de mi boca con la servilleta de lino y me recosté en la silla. A mi alrededor, parejas charlaban suavemente. Los meseros llevaban platos. El murmullo de la vida seguía. La rabia de mi hija sonaba como si perteneciera a otro mundo, uno del que me había alejado silenciosamente. «Camila», dije, mi tono deliberadamente calmado. «Buenas noches». «No me vengas con buenas noches», espetó. Fui a cerrar el traspaso, y el agente dijo que no se puede sin ti. Sin ti. «Mamá, ¿dónde estás?» Las palabras cayeron como dardos, pero en lugar de dolor, sentí un calor inesperado en el pecho. Por primera vez, me necesitaba, y lo odiaba. Pinché otro bocado de salmón. Lo sostuve un momento, luego lo dejé deslizarse en mi boca, saboreando el sabor antes de responder. «Estoy cenando». Hubo un silencio, como si no pudiera comprender la audacia de esa respuesta. Luego, «¿Cenando? ¿Con quién solo yo?», dije, mirando al agua. «Y un muy buen pedazo de salmón». Su voz se volvió chillona, quebrándose en los bordes.
Mamá, ¿tienes idea de lo que está en juego? La firma cuenta con esto. El trato no se cerrará. La propiedad. Todo depende de ese documento que firmaste. Yo la corté suavemente, casi dulcemente. ¿Cómo va tu bufete? Camila. El silencio en la línea fue más pesado esta vez, roto solo por el leve sonido de su respiración. La imaginé ahí, tacones caros resonando en pisos de mármol, mano cuidada apretando el teléfono, cabello perfecto cayendo en sus ojos mientras se daba cuenta de que el suelo bajo ella ya no era sólido. No puedes hacerme esto. Siseó finalmente. Presioné la servilleta contra mi regazo, doblándola cuidadosamente. Creo que ya lo hice. Mi voz no estaba alzada. No era cruel. Era simplemente firme, como la marea fuera de la ventana. Y en esa firmeza sentí algo encajar en su lugar. Los años de obediencia, de tragarme las palabras, de esperar migajas de afecto. Ya no me poseían. El tono de Camila cambió. La desesperación colándose donde antes había ira. Mamá, escúchame, estás confundida. No entiendes los papeles. Tú, lo entiendo. Dije suavemente, mejor de lo que crees. Y entiendo esto, no soy tu peón. El mesero apareció entonces, rellenando mi vaso de agua. Sus movimientos, calmados y sin prisa, me dio un asentimiento cortés, sin saber que un campo de batalla se había trazado sobre mi mesa cubierta de lino. ¿Dónde estás?, exigió de nuevo, su voz quebrándose. Dejé la pregunta en el aire, saboreando la inversión. Mi hija, la que me ordenó esperar como sirvienta, estaba rogando por una respuesta. Estoy exactamente donde quiero estar, respondí. Y con eso, terminé la llamada. El teléfono quedó en silencio. Su pantalla negra. Levanté mi tenedor de nuevo. Tomé otro bocado de salmón y miré el agua brillante. Las luces de la ciudad bailaban en las olas. Y por primera vez, en 68 años, probé la libertad junto con la cena. El poder había cambiado. Y no lo devolvería. Esa noche, después de colgarle a Camila y terminar mi comida, caminé por el malecón hasta que las tablas bajo mis pies comenzaron a hablar un crujido suave con cada paso, como una casa vieja asentándose. El agua tenía el color de la pizarra y la paciencia de un santo. Los ferries entraban y salían, lentos como la respiración. Las luces de Mérida temblaban en la superficie. Y pensé en otras luces, otras noches, cuando aprendí lo rápido que una vida puede inclinarse. La llamada del forense llegó durante la cena. Esteban estaba en el turno nocturno en la planta de acero. Una racha de horas extras ese invierno para hacer una Navidad decente. Recuerdo cómo el timbre del teléfono cortó el aire. Cómo los tamales se enfriaron en nuestros platos, mientras la voz al otro lado intentaba ser amable y no podía. Un fallo en el andamio. Dijo, un mal ángulo, un mal minuto, una mala caída. No había nada que hacer. Dije gracias porque no sabía qué más decir. Y colgué el auricular como si fuera de cristal. Camila tenía 15 años. Tenía un libro de geometría abierto, un lápiz detrás de la oreja, y se quejaba de las demostraciones. Entré a su cuarto. Me senté en el borde de su cama y sentí el mundo deslizarse de sus clavos. Ahora somos tú y yo, le dije. Se acurrucó en mí y lloramos 7 tipos de lágrimas por el hombre que amábamos, por la cuenta que aún no veíamos, por la versión de nuestras vidas que nunca llegaría. El duelo es un pasillo largo con todas las puertas cerradas, excepto la marcada trabajo. Entré por ella y no miré atrás. La fábrica me dio turnos dobles. Aprendí el peso de la fatiga que se asienta en los huesos, del tipo que una siesta dominical no cura. Mis manos se agrietaron en invierno y ardían bajo el agua caliente. Mantuve aguja e hilo en la mesa de la cocina y cosí sus faldas mientras la sopa hervía. El vapor empañando la ventana sobre el fregadero. Cuando necesitaba tacos para fútbol, vendí el relicario que Esteban me dio nuestro primer verano.
cuando necesitaba una calculadora para cálculo. Tomé un trabajo de limpieza nocturna 3 veces por semana. Aprendí a ser invisible en casa para que ella pudiera brillar en el mundo. Hubo promesas entonces. Algunas eran mías. Prometí que no sentiría la pobreza como una cadena en el tobillo. Prometí que no abandonaría. No se perdería. No se haría pequeña para que otros estuvieran cómodos. Prometí aplaudir como trueno en cada pequeña victoria para que supiera cómo suena ser vista. Y estaba su promesa. Tomaba mi mano. Me miraba a los ojos y lo decía con la certeza que solo los jóvenes pueden permitirse. Un día, mamá, cuidaré de ti. Todo esto te volverá con intereses. Cargué esa promesa como un rosario. Cuando llegó la cuenta de luz rosa y final, la rodé en mi palma. Cuando mi espalda gritaba a medianoche y la aguja de la máquina de coser se rompía. La rodaba de nuevo. La noche que ganó una beca y el director le estrechó la mano en un gimnasio que olía a cera y esperanza. Cerré mis dedos alrededor y creí, parada en el malecón, el viento salado quitándome el escozor de los ojos. Intenté trazar la línea recta desde esa noche hasta los papeles en mi mesa de cocina. No hay línea recta. Solo hay esquinas que no ves hasta que las doblas. En algún punto, la promesa que ella hizo se convirtió en un plan que nunca dijo en voz alta. ¿Cuidaré de ti? Se volvió un documento deslizado en una pila. Un contrato de venta. Un depósito para un lugar con sillas suaves y manualidades programadas donde no sería un problema. La gente piensa que la traición es un golpe en la cara. No lo es. Es una mano en tu hombro guiándote a un lugar donde no acordaste ir. Es encontrar tu propia firma convertida en arma. Tu propia confianza afilada y puesta contra ti. Es la certeza silenciosa de que la persona alrededor de la cual construiste tu vida ha estado midiendo tu ausencia. Miré la ciudad brillando como un joyero y pensé en la niña que una vez puso su pequeña palma contra la mía. La crié para que nunca se disculpara por querer más. Olvidé enseñarle que querer más no significa tomar más de lo que te debes. Las bocinas de los ferries sonaron. Bajas y lúgubres. Regresé al hotel. La bufanda turquesa cálida contra mi garganta. Y lo dije en voz alta para que el agua lo guardara. Había vivido como si mi valor dependiera de su éxito. Ya no más. A la mañana siguiente, entré a un café bajo un toldo de geranios rojos. La lluvia de Mérida tenía su ritmo suave, persistente, más un susurro que una tormenta, y el aire olía ligeramente a granos tostados y tierra mojada. Pedí un café negro, sin crema ni azúcar, y lo llevé a una mesa en la esquina. Me estaba acomodando con mis pensamientos cuando una voz, cálida y rasposa, rozó décadas. Amalia, Amalia Torres. Me giré, sobresaltada. Un hombre en sus 70 estaba cerca de mi mesa. Sus hombros aún eran anchos, aunque el tiempo lo había encorvado un poco. Llevaba una chamarra azul marino, el cabello plateado, los ojos avellana penetrantes que parecían estudiar antes de hablar. Disculpe. Lo soy Victorio Salazar. Trabajé con Esteban en la fábrica. El nombre cayó con un golpe en mi pecho. Esteban hablaba de Victorio, a menudo su compañero de póker, en los descansos. El hombre que cubría turnos cuando Esteban necesitaba llevar a Camila a la escuela. Victorio, repetí, sintiendo los años doblarse hacia atrás. No te veía desde el funeral, terminó suavemente. Nos sentamos. Mis manos temblaron mientras las envolvía alrededor de la taza. Por un rato. Hablamos de los viejos días, la planta de acero, las noches largas, los hombres que se desgastaban. Luego su rostro se puso serio. Amalia, hay algo que he querido decirte por años. Pensé que Camila ya te lo había explicado. Pero, por la cara que pones, tal vez no.
Mi estómago se apretó. ¿Explicar qué? Cuando Esteban murió, la póliza del sindicato pagó. No una fortuna, pero una suma importante. Estaba destinada para ti, para la familia. Las palabras cayeron pesadas. Parpadeé, insegura de haber oído bien. ¿Qué quieres decir con pagó? Se inclinó más cerca. Bajando la voz, Esteban se había inscrito en un plan suplementario. Tras el accidente, el pago fue de poco más de 200.000 pesos. El cheque salió a nombre de Camila porque estaba listada como beneficiaria secundaria. Era menor de edad, pero la ley lo permitió con la supervisión de un tutor. Asumí que lo usó para tus gastos, para la universidad, para mantenerte estable. Mi café se enfrió intacto. Mi garganta se cerró. Nunca vi un solo peso. Victorio, ni uno. Trabajé turnos dobles, vendí recuerdos, raspé todo lo que pude. ¿Me estás diciendo que todos esos años pensando que no teníamos nada? Camila tenía ese dinero. El rostro de Victorio se oscureció. No puedo creer que nunca te lo dijo. El café zumbaba así en nuestro alrededor, platos chocando, una niña riendo. Pero todo lo que oía era el eco de la risa de Esteban, el recuerdo de su promesa de que siempre encontraríamos un camino. Y aquí estaba el camino. Dinero que él había asegurado para nosotros. Para mí. No riquezas, pero suficiente para haber aliviado décadas de cansancio profundo. Suficiente para haber comprado un auto usado que no fallara. Frenos para Camila sin coser de noche. Medicinas sin contar pastillas para estirarlas. Mis manos se enfriaron. Lo mantuvo escondido. Susurré. La frente de Victorio se arrugó. Tal vez pensó que te estaba protegiendo. O tal vez... no. La palabra salió más filosa de lo que pretendía. Esto no fue protección. Fue robo. De su padre. De mí. Vi claramente Camila deslizando el cheque en alguna carpeta, construyendo su mundo con un cojín que fingía no existir. Cada sacrificio que hice se volvió una mentira en su silencio. Ya no se trataba solo de la casa. No se trataba de documentos deslizados bajo mi mano. Ella había robado el último regalo de Esteban para mí. Lo había enterrado como si nunca hubiera pasado. Victorio alcanzó mi brazo. Ojalá lo hubiera sabido. Habría hablado antes. Forcé una respiración. ¿Estabilizándome? No. Victorio. Hablaste ahora. Eso importa. Me devolviste una verdad que necesitaba. Nos quedamos en silencio un momento. Dos almas viejas que habían visto demasiado acero y humo. Demasiado duelo. Cuando se levantó para irse, presionó un pequeño papel en mi mano. Mi número. Llámame si necesitas algo. Asentí, pero no pude formar palabras. Después de que se fue, me quedé en la mesa, mirando la superficie negra del café, viendo no mi reflejo, sino el contorno de una traición que se extendía más lejos de lo que había imaginado. Mi hija no solo había robado mi hogar, había enterrado el último regalo de mi esposo para mí. La mañana después de encontrarme con Victorio, desperté con un peso que debería haberme mantenido en la cama. En cambio, me levantó. El duelo es pesado. Sí, pero la verdad puede ser una palanca. Preparé café en la cafetera del cuarto de hotel y vi el vapor subir. Entre el primer y segundo sorbo, un pensamiento pequeño y terco tomó forma si Esteban me había dejado un regalo que fue robado. Entonces lo honraría dándome algo que él siempre quiso para mí. Alivio. Un poco de belleza. Una vida no medida solo en cupones y preocupaciones. Me envolví la bufanda turquesa alrededor del cuello. El color un desafío silencioso. Y caminé hacia el mercado. Mérida ofrecía su luz gris y aire limpio como una mano para estabilizarme. Pasé por una panadería donde los panecillos brillaban como conchas barnizadas. Durante años, el desayuno fue práctico avena. Una manzana. Lo que estuviera en oferta. Esa mañana entré.
Pedí un panecillo y un capuchino y tomé asiento junto a la ventana. La mantequilla se deshacía bajo mis dientes, cálida y hojaldrada, y algo dentro de mí se destensó. Comer por placer se sentía casi ilícito, como reír en misa, pero no aparté la vista de mi propia felicidad. 2 calles más allá, una boutique me atrajo, puerta de madera, manija de latón, vestidos alineados como promesas brillantes. Dudé en el umbral. Luego entré. La tienda olía a cedro y cítricos. Una mujer de ojos amables levantó la vista de planchar una blusa y asintió. No entrometida, solo acogedora. Deslicé mis dedos por telas que no raspaban tejidos suaves, lino que susurraba, un vestido azul del color de un lago antes del mediodía. Me lo probé y me sorprendí en el espejo. El vestido no me convirtió en otra persona. Me devolvió a mí misma hombros rectos, cintura recordada, una suavidad que había archivado bajo algún día. Lo compré. No porque estuviera en oferta, no lo estaba, sino porque era hermoso. Y lo quería, en el mostrador, cuando alcancé la tarjeta platino. La vieja culpa parpadeó. Luego pensé en el cheque de Esteban sellado en un cajón que nunca me dejaron abrir. En los años que pagué intereses por el vacío. Firmé el recibo con mano firme. Afuera. La bolsa oscilaba a mi lado, ligera como una campana. Por la tarde, la neblina se levantó, y con ella mi valentía. Entré a un salón con ventanas amplias y plantas floreciendo en cada esquina. La música sonaba baja. Una estilista con mechones plateados en su cabello oscuro se presentó como Rosa y preguntó qué tenía en mente. Casi dije solo un corte, el reflejo de toda una vida, pero me detuve y me miré en el espejo. Quiero verme como si estuviera viviendo, dije, no como si estuviera esperando. Rosa sonrió como si ella también hubiera estado esperando. Peinó mi cabello con suavidad, levantándolo, evaluándolo, y sugirió un corte corto que enmarcaría mi rostro y dejaría el plateado brillar como un activo, no un defecto. Las tijeras susurraron. El cabello cayó en suaves comas al suelo. Cada corte se sentía como un pequeño tajo a una cuerda. Cuando me giró hacia el espejo, mi aliento se detuvo. Mi rostro parecía más claro, mis ojos más brillantes, pómulos que recordaba de fotos. No me veía más joven. Me veía más verdadera. Bellísima, dijo Rosa. No como una venta, sino como un hecho. Salí del salón más ligera por onzas y años. En la esquina, un pizarrón fuera de un restaurante anunciaba el especial del día, sopa de almejas y una ensalada verde con vinagreta de limón. Tomé una mesa, pedí ambos. Y cuando llegó el tazón, vapor subiendo, tomillo flotando, cerré los ojos tras la primera cucharada. Sabía salmuera y calor. Como estar en una costa que pensaste que nunca alcanzarías. Esto no era imprudencia, era reparación. El día se estiró en pequeñas alegrías deliberadas, un libro de una tienda que olía a papel y posibilidad, un par de zapatillas de cuero suave que no apretaban, una postal que compré y escribí para mí misma. Tienes permiso de querer lo que quieres. Con cariño. Ah, la envié antes de decidir que era tonta. De vuelta en el hotel. Colgué el vestido azul donde pudiera verlo y puse mis nuevos zapatos debajo. Como si estuviera trazando un futuro. Toqué mi cabello y reí. Un sonido que me sorprendió por su facilidad. Nadie me había proveído estas cosas. Las había elegido yo. La diferencia zumbaba en mis huesos. Toda mi vida había medido mi valor en sacrificios. ¿Qué tan pequeñas podía ir y hacer mis necesidades? ¿Qué tan silenciosamente podía llevar el peso? Esa tarde aprendí una aritmética diferente. Elegir para mí no restaba a nadie. Sumaba lo que me habían quitado, mientras la luz se desvanecía y la bahía se volvía de peltre. Entendí que la transformación no siempre ruge. A veces susurra a través de un dobladillo, una cucharada de sopa,
el borde limpio de un corte de cabello nuevo. Por primera vez en años, puse una alarma no por temor, sino por anticipación. El mañana podía contener más que supervivencia. Podía contenerme a mí. Las llamadas comenzaron antes del amanecer. Mi teléfono vibró en la mesita de noche como si intentara escapar. Me di la vuelta, el brillo de la pantalla inundando la habitación oscura. Camila. El nombre pulsaba una y otra vez, como si pudiera forzar su entrada con pura persistencia. A la quinta llamada. Respondí. Su voz llegó filosa, cortante, llena de la misma autoridad que usó la última vez que la vi en mi sala. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes idea del desastre que has creado? Devuelve esa tarjeta y si es mi cartera y regresa ya a casa ahora mismo. Me senté, mi nuevo corte de cabello rozando mi mejilla, recordándome el cambio ya en marcha. Camila, dije lentamente, ya no estoy en casa. Hubo una pausa en su lado. Luego rió, frágil y demasiado alta. ¿Estás bromeando? No durarías 2 días sola. Me necesitas. No lo entiendes. Te estaba protegiendo. La casa, el dinero, era para mantenernos a salvo. Segura. Esa palabra cortó más profundo que cualquier acusación. Mis manos temblaron. No de miedo, sino de ira. Había convertido el último regalo de Esteban, mis años de sacrificio, en su escudo, y lo llamó amor. Su tono cambió, se suavizó. Mamá, por favor, no entiendes la presión que tengo. La firma, los clientes se van. Las deudas están tan altas que no veo la luz. Solo necesitaba tu nombre para ganar tiempo. Eso es todo. Ganar tiempo. Escuché la voz de Esteban en la memoria. No firmes nada sin leer cada línea. Amalia. Él sabía que el mundo podía devorar a alguien demasiado confiado. No vivió lo suficiente para ver cuán cierto era. Firmé papeles que deslizaste bajo mi mano. Dije quedamente. Y no compraste tiempo. Camila, compraste poder. Su respiración se cortó en el altavoz. Luego, desesperada otra vez, empujó más fuerte. Si el trato se cae, estoy arruinada. ¿Eso quieres para tu hija? Después de todo por lo que he trabajado. Mamá, lo hice para protegernos, para asegurarme de que tuvieras un techo. ¿No lo ves? Cerré los ojos. El techo que prometió ya estaba vendido bajo mis pies. La seguridad que reclamaba fue tallada de mi confianza. Y aún así, una parte de mí quería creerle, porque era mía, porque había construido mi vida alrededor de su supervivencia. Pero esa parte de mí estaba más callada ahora. Camila, dije, mi voz firme como la marea que había visto desde mi ventana. No me estabas protegiendo, me estabas borrando. El silencio se extendió como un aliento contenido. Luego vino el berrinche, agudo y vicioso. Eres una desagradecida. ¿Crees que sabes más que yo? Has vivido toda tu vida pequeña. Raspando. ¿Y ahora quieres jugar a rica con mi tarjeta? Regresarás arrastrándote. Mamá, siempre lo haces. Miré el vestido azul colgado en la esquina de la habitación. La postal que me envié con palabras que finalmente creía. Tienes permiso de querer lo que quieres. Toqué mi cabello, aún sorprendida por su libertad, y sentí algo asentarse dentro de mí como cimiento fresco. No me arrastraré esta vez, dije. Luego hice algo que nunca había hecho en 68 años de maternidad. Le colgué a mi hija. El silencio después fue denso, más fuerte que todos sus gritos. Por primera vez, no lo llené con disculpas ni promesas. Lo dejé resonar en mi pecho como una campana, feroz y final. Mañana, ella volvería a llamar, tal vez 100 veces, pero esa noche, dormí con la ventana entreabierta, el aire salado de la bahía entrando, y soñé no con pérdida, sino con puertas abiertas. Mérida había comenzado a sentirse menos como una parada y más como un lugar donde aterrizar. Cada mañana, caminaba por el malecón,
el olor a sal y café flotando desde los cafés. Y me preguntaba cómo había vivido sin tanta belleza simple. Por una vez, mis días no estaban dictados por las demandas de alguien más. Una tarde, mientras exploraba un pequeño mercado de artesanías cerca del muelle, escuché risas burbujeando desde un puesto en la esquina. Un grupo de mujeres de mi edad, con cabello plateado brillando bajo la luz otoñal, tomaban vino en vasos de papel y presumían sus joyas hechas a mano. Debí haberlas mirado demasiado porque una de ellas alta, vivaz, con una bufanda salpicada de girasoles, gritó: «Pareces de las nuestras, no de las que están allá afuera». Su nombre era Jimena. A su lado estaba Nora, una maestra jubilada, y Lila, una pintora con pintura aún bajo las uñas. Eran parte de un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para compartir historias, artesanías y, por lo que pude ver, una buena dosis de chismes. Dudé, durante gran parte de mi vida. Pertenecer había estado ligado a Camila, juntas escolares, cenas de su bufete, eventos de la iglesia que ella nunca quiso atender. Pero aquí, pertenecer se sentía más simple. Así que me senté. En minutos. Estaba riendo. Realmente riendo. No esa risita cortés que usé por años. Nora contó una historia sobre una cita a ciegas desastrosa a los 70. Lila describió pintar con su nieto, que terminó cubierto de azul de pies a cabeza. No me preguntaron quién era en relación con alguien más. Me preguntaron quién era yo. Más tarde, Jimena se inclinó y dijo: «Todas hemos sobrevivido a algo. Por eso seguimos viniendo. Unas por otras». Las palabras se asentaron en mí. Sobrevivido. Sí, había sobrevivido la viudez, el trabajo interminable y ahora la traición impensable de mi propia hija. Pero ya no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a vivir. La semana siguiente, regresé. Me enseñaron a ensartar cuentas, aunque mis manos temblaron al principio. Llevé un pastel una tarde, y Nora anunció que era 1000 veces mejor que los de tienda. Un pequeño elogio, pero me calentó más de lo que esperaba. A través de ellas, descubrí una oportunidad de voluntariado en una boutique que vendía artesanías hechas por mujeres, reconstruyendo sus vidas. Me inscribí para turnos de fin de semana. El primer sábado, estuve detrás del mostrador, acomodando bufandas y cerámicas. Y me di cuenta de que no había pensado en Camila en horas. Por las noches, llevaba la risa del día a casa conmigo. Mi departamento ya no se sentía como un lugar para esconderme. Se sentía como mi propio rincón del mundo. Me sorprendió darme cuenta de lo fácil que regresaba la alegría una vez que dejé de medirme por la aprobación de Camila. Durante años, dejé que mi vida se redujera a su sombra. Ahora, por primera vez, estaba entrando en la luz, y mientras cerraba la boutique una noche, con las luces de la ciudad brillando sobre la bahía, pensé: la familia no siempre viene de la sangre. A veces, se encuentra en una mesa llena de mujeres que se niegan a dejar de reír. El golpe en la puerta del hotel llegó justo después del atardecer, agudo y frenético, como si la madera misma corriera peligro de astillarse. Acababa de dejar mi taza verde musgo, con el vapor del café subiendo. Cuando el sonido me levantó por la espina, nadie venía a este piso. Mi pecho supo antes que mis ojos. Abrí la puerta, y ahí estaba Camila, mi hija, mi traición en forma humana. Su delineador se había corrido por sus mejillas. Mechones de cabello se pegaban húmedos a su rostro. Y su blusa, antes impecable, estaba arrugada como si hubiera dormido en ella. Pasó a mi lado sin pedirlo, como solo alguien convencido de su derecho lo haría. «Mamá», jadeó, paseándose por la alfombra, sus tacones sonando como disparos. «Por favor». «No puedo arreglar esto sin ti».
El trato se está cayendo. Los clientes quieren garantías. Firmas. Prueba de que sigues a bordo. Su pecho subía y bajaba. Si se retiran, perderé todo. Cerré la puerta suavemente, sin apresurarme, sin ceder a su tormenta. Se giró hacia mí, brazos extendidos como si la cercanía pudiera borrar lo que había hecho. «Camila», dije, firme pero bajo. Como mi madre hablaba cuando llegaba el momento del castigo. «Ya perdiste lo que más importaba». Se congeló. Las marcas de rímel brillando bajo la lámpara. «No, no digas eso. Puedo reconstruir. Lo arreglaré. Yo lo hice todo por nosotras. ¿Por nosotras?» Mi risa rompió el silencio. Caminé al cajón del escritorio donde había guardado el sobre que Victorio me dio. Lo saqué y puse su contenido en la mesa pequeña, copias del pago de seguro que ella escondió. El último regalo de Esteban enterrado por sus propias manos. Mis dedos descansaron en los papeles, ahora firmes de una manera que no lo habían estado en semanas. Dio un paso adelante, sus ojos escaneando los encabezados, su boca abriéndose, sus labios temblaron, intentando formar excusas, pero ninguna llegó. Trabajé turnos dobles después de que tu padre murió. Continué. Usé zapatos hasta que las suelas se partieron. Me salté comidas para que tú comieras. Vendí joyas pieza por pieza para mantenerte en la escuela. Y todo este tiempo, tú sabías de este dinero. Me lo ocultaste y luego intentaste quitarme mi casa. Sus hombros se hundieron. Pensé si lo controlaba. Podía protegernos. No quería que lo gastaras tontamente. Quería usarlo para algo más grande, mi bufete. Mi reputación. Todo iba a regresar a ti. Negué con la cabeza lentamente. Eso no fue protección. Fue robo envuelto en ambición. Sus ojos saltaron a la ventana, al suelo, a cualquier lugar menos a los míos. Finalmente, se desplomó en la silla junto a la mesa, las manos cubriendo su rostro. No puedo respirar. Mamá, están cobrando deudas. Los bancos, los socios, todo se está desmoronando. Por favor, te necesito. La súplica perforó algo suave en mí, el lugar donde la memoria la guardaba a los 5 años, jalando las cuerdas de mi delantal, diciendo que siempre cuidaría de mí. Pero esa niña se había ido, reemplazada por una mujer que me veía como un recurso para drenar. Me senté frente a ella, cruzando las manos en mi regazo. Camila, necesitas escucharme claro. No solo perdiste un trato, no solo perdiste dinero, perdiste mi confianza. Y la confianza, una vez rota, no se reconstruye con súplicas. Sus hombros se sacudieron como si la hubiera golpeado. Bajó las manos, los ojos abiertos, buscando algún resto de la madre que siempre cedía, pero me quedé quieta, mi silencio más fuerte que sus sollozos. Por primera vez en nuestras vidas, era ella la niña, deshecha frente a mí, y yo quien mantenía la línea. Los papeles en la mesa yacían como piedras entre nosotras, fríos, innegables, más pesados que cualquier maleta que hubiera cargado. Afuera, la bahía sonaba con el gemido bajo de una bocina de ferry. Pensé en las mujeres de puerto y hogar, sus voces fuertes e inquebrantables, enseñándome que sobrevivir no era egoísmo, era la verdad dicha en voz alta. Encontré los ojos de mi hija, mi voz firme pero calmada. No estoy aquí para rescatarte. No esta vez. El aire se sostuvo. El abismo entre nosotras nunca había sido más amplio. La mañana después de que Camila salió furiosa de mi habitación de hotel, desperté con un silencio que parecía una respuesta. Sin más golpes. Sin más teléfono vibrando contra la mesita. Sin más torbellino de excusas o negociaciones. Solo el murmullo amortiguado de la ciudad afuera y el leve aroma a café subiendo desde el vestíbulo. Me senté en el borde de la cama, mirando la marca que su breve visita dejó en la silla frente a mí. El sobre de los papeles aún descansaba en la mesa.
El nombre de Esteban, impreso pulcramente en la parte superior de los documentos de seguro. Prueba de que, incluso después de la muerte, había pensado en mí. Prueba de que mi hija había enterrado lo que él dejó. Por tanto tiempo. Había vivido en espacios prestados la sombra de mi esposo, la ambición de mi hija, incluso las paredes estériles de esta habitación de hotel. Pero mientras abría las cortinas y veía la luz brillar sobre la bahía de Progreso, algo dentro de mí cambió. Estaba cansada de ser temporal. Esa tarde, caminé hacia una oficina inmobiliaria entre una panadería y una librería. La mujer en el escritorio, de unos 40 años, con cabello castaño corto y una sonrisa estable. Se llamaba Clara. No me trató como a una abuela perdida entrando de la calle. Escuchó. «Busco algo pequeño», le dije. «Una recámara, una vista». Si no es mucho pedir, sus ojos se suavizaron. No es mucho pedir en absoluto. Déjame mostrarte algunas opciones. Para la noche, estaba de pie en un departamento estrecho en el 5º piso de un edificio de ladrillo cerca de la bahía. El espacio olía ligeramente a pintura fresca. Los pisos de madera brillaban. Y la puerta corrediza de vidrio se abría hasta un pequeño balcón con vista al agua. No era grandioso, pero era mío. O lo sería. Una vez que firmé. Al día siguiente me mudé con 2 maletas, una caja de libros enviada desde Juárez y una foto enmarcada de Esteban envuelta en una toalla. Coloqué la foto en la mesita primero, su sonrisa enfrentando la habitación como una bendición. Luego salí al balcón. Compré unas macetas y bolsas de tierra en la ferretería de la calle y planté cempasúchiles y lavanda. Mis dedos, acostumbrados a fregar suelos y doblar ropa, se hundieron en la tierra con una suavidad que parecía una oración. Cuando retrocedí, con tierra en las palmas, susurré: «Esto es nuestro ahora, Esteban, solo nuestro». El departamento estaba silencioso, pero esta vez no era soledad. Era soledad, del tipo que te deja escuchar tus propios pensamientos. Preparé té en la pequeña cocina, el vapor curvándose en el aire. Y en lugar de esperar una llamada o el portazo de una puerta, me senté junto a la ventana y me permití respirar. Esa noche, caminé hacia la bahía. Familias bullían en el muelle. Niños riendo sobre conos de nieve. Parejas de la mano. La bocina del ferry resonando baja y constante. Compré un vaso de papel con sopa de almejas y me senté en una banca. El viento tirando de mi bufanda turquesa. Por una vez, no me sentí como una mujer abandonada. Me sentí como una mujer que había elegido. Durante la semana siguiente, comencé a construir un ritmo. Caminatas matutinas al café de la esquina, donde el barista aprendió mi nombre. Tardes cuidando las flores, limpiando la tierra del barandal del balcón. Noches acurrucada con un libro. La foto de Esteban atrapando la última luz del atardecer. Había momentos de dolor, recuerdos de Camila a los 7 años, corriendo a mis brazos tras su primer día de escuela, prometiendo que siempre cuidaría de mí. Esos recuerdos aún cortaban, pero ya no me definían. Una noche, Clara llamó para saber cómo estaba. «¿Cómo te trata el nuevo lugar, Amalia?» Miré los cempasúchiles balanceándose en la brisa. La foto de Esteban firme en la mesa. La luz cálida de la lámpara suavizando la habitación. Mi pecho se apretó. Pero esta vez no era duelo, era gratitud. Se siente como un comienzo. Le dije: «Por 68 años». Había sido la cuidadora, la que sacrificaba, la que hacía con lo que había. Pero aquí, en este pequeño departamento con sus flores en el balcón y sus vistas a la bahía, era algo completamente diferente. Era mía. Y mientras la noche se asentaba, las luces del ferry parpadeando contra el agua, supe que esto era más que supervivencia. Era renacimiento.
La primera carta llegó en un sobre tan delgado que pensé que se disolvería en mis manos. La letra era de Camila rígida, deliberada, como si hubiera presionado demasiado fuerte, luchando contra el impulso de garabatear con rabia. Mamá, hiciste tu punto. No puedo avanzar sin tu ayuda. No entiendes la presión que tengo. La leí 2 veces. Luego la puse bajo un pisapapeles con forma de gaviota que compré en el mercado. No respondí. 2 semanas después, llegó otra carta. Esta más suave en tono. ¿Recuerdas la feria de ciencias cuando tenía 10 años? Te quedaste despierta toda la noche pintando mi tablero. Gané el primer lugar. Pensé que siempre te haría sentir orgullosa. No sé cómo perdí a esa niña, o a la madre que una vez tuve. Sentí una grieta en algún lugar dentro de mí, pero aún así puse las cartas a un lado. La memoria sola no era suficiente para deshacer lo que había hecho. Luego, una mañana de noviembre, encontré un sobre más grueso en el buzón. Dentro, sus palabras temblaban diferente. «Te mentí. Hace años, tras el accidente de papá, encontré una carta que él escribió. Era sobre el pago del seguro. Dinero destinado para ti. Dijo que era su manera de mantenerte a salvo, incluso si no podía estar ahí. Lo escondí. Me dije que lo gastarías tontamente, o que no lo necesitabas. La verdad, no soportaba la idea de que tuvieras algo que no pudiera controlar. Enterré su último regalo para ti». La página se volvió borrosa mientras leía. Mis manos temblaron hasta que el papel casi se rompió. La traición tenía una manera de apilarse casa, dinero, confianza. Pero esto era más profundo. Ella no solo había robado de mí, sino de la memoria de su padre, del hombre que murió creyendo que me había dejado protegida. Por horas me senté junto a la ventana, viendo los ferries moverse por el agua, la carta abierta en mi regazo. Intenté invocar rabia, pero lo que surgió fue algo más callado: duelo. Duelo por Esteban. Duelo por los años que viví creyendo que no me dejó nada. Duelo por la hija que eligió control sobre amor. Al final de su carta, había escrito: «Lo siento, no porque perdí, sino porque finalmente veo lo que te quité. No pido perdón, solo una oportunidad para decirte la verdad». Doblé la carta con cuidado. La puse junto a las otras y respiré. Por primera vez. Sus palabras no se sentían como manipulación, se sentían como confesión tardía. Rota, pero real. Y me di cuenta entonces, el perdón no se trataba de excusarla. Se trataba de si podía vivir sin el peso constante de la ira, oprimiendo mi pecho. No estaba lista para responderle, pero tampoco estaba lista para cerrar la puerta para siempre. 6 meses después, el espejo en mi pequeño departamento dice la verdad sin disculpas. El cabello plateado que, en un corte elegante que Rosa recorta cada pocas semanas, suave alrededor de mi rostro, brillante donde la luz lo atrapa. El vestido azul cuelga perfecto. Y la bufanda turquesa ya no es un desafío, es una firma. La mujer que me mira tiene los ojos firmes de Esteban y su propia columna vertebral. Mérida se asa asentado en mis huesos. Por las mañanas, abro la puerta del balcón y dejo que el aire de la bahía entre. Los pensamientos dieron paso a geranios, tercos y alegres, y los podo con la paciencia que solía reservar para los humores de otros. Puerto y hogar me mantiene ocupada. Ahora Mae me confía la caja. Y puedo contarle a un turista la historia entera de un chal tejido a mano, sin bajar nunca el precio del trabajo de alguien. Elena me encuentra para tomar café los jueves. Nos sentamos cerca de la ventana y contamos ferries sin razón que necesite explicación. Aún llegan cartas a veces. Las guardo en una pila ordenada. No como un altar, sino como un archivo. Algunas son prácticas prueba de que Camila trabaja en casos para gente que no puede pagar al tipo de abogada que solía ser.
Algunas son crudas. Las leo cuando puedo. Las guardo cuando no. Amar a alguien desde la distancia. He aprendido. Puede ser tanto límite como bendición. Me alejo del espejo y enderezo la foto enmarcada en el tocador. La sonrisa de Esteban es la misma de siempre. Una media luna que nunca mostraba todos sus dientes y de alguna manera decía todo. Le cuento lo que pienso como siempre hice cuando la casa estaba silenciosa, que la renta está pagada a tiempo, que las mujeres con las que trabajo son valientes y divertidas, que puedo subir una bolsa de mandado 5 pisos sin parar y que compré un par de zapatillas nuevas en un tono rojo ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué no? En la pared, una postal que me envié hace meses está clavada sobre el interruptor de luz. Tienes permiso de querer lo que quieres. Con cariño. Se ha vuelto tanto instrucción como promesa. Algunos días querer es tan simple como una segunda taza de café o una larga caminata bajo la lluvia. Algunos días es dejar sonar el teléfono y elegir, muy suavemente, no responder. Me pongo el reloj, deslizo la taza verde musgo en mi mano y salgo al balcón. Abajo, las gaviotas discuten como ancianos en una banca del parque. La bocina del ferry resuena en el agua con su nota larga y paciente. Respiro hasta que siento el aliento en las yemas de los dedos. Ella me dijo que esperara. No lo hice. Y cuando me moví, encontré a la mujer que me había estado perdiendo todo este tiempo a mí. Dentro, el espejo me atrapa de nuevo mientras dejo la taza en el fregadero. Muestra un rostro que ha aprendido a hacerse compañía a sí mismo, sin prisas, sin súplicas, sin cuentas que saldar, solo una vida medida en elecciones pequeñas y deliberadas que suman algo callado y sólido. Esta noche, las mujeres se reúnen para un convivio chili con carne, pan de elote y el tipo de risa que inclina la gravitación hacia la alegría. Llevaré una ensalada y una historia sobre un cliente que intentó regatear el precio de un tazón con todo un invierno tejido en él. Dejaré la puerta del balcón entreabierta para que las flores escuchen la música cuando regrese. Antes de irme, toco el marco de Esteban y asiento a mi propio reflejo. La paz no está vacía. Está llena de lo que has elegido guardar. La dignidad no es pesada. Es exactamente el peso de tu nombre dicho por tu propia boca. Apago la luz. Cierro la puerta detrás de mí y me llevo al atardecer que creé. El aire de la noche se adhería suave y húmedo mientras caminaba de regreso del convivio. El chili con carne y el pan de elote, aún calentando mi estómago. Las risas resonaban en mis oídos incluso después de haber dejado la sala. Pero al llegar a mi edificio, el silencio me envolvió como un chal. Abrí la puerta. Dejé el tazón de ensalada y noté el sobre esperando en el suelo junto al tapete. La letra era familiar, trazos rápidos y afilados que alguna vez firmaron certificados de honor y tarjetas de cumpleaños. Camila. Lo llevé a la mesa de la cocina. Lo coloqué junto a las flores y lo miré como si pudiera abrirse solo. Durante un largo rato me quedé ahí, trazando el borde de mi taza, dejando que el peso de la decisión se asentara. Hace meses, esa letra significaba solo traición. Esta noche, se sentía como un signo de interrogación. Cuando lo abrí, las palabras eran cuidadosas. No pulidas, no astutas, solo simples. No sé cómo arreglar esto. No espero que olvides. Pero si hay un camino de regreso a ti, seguiré caminando hacia él. Doblé el papel lentamente, casi con reverencia, y lo puse bajo el jarrón. El perdón no era un regalo para repartir como moneda suelta. Eso lo había aprendido. Era un jardín, tierra removida, semillas plantadas, tiempo y paciencia requeridos. No estaba segura de estar lista para cavar aún. Pero no podía negar que veía una pequeña semilla en sus palabras. De pie junto al balcón,
Miré los geranios balanceándose contra el barandal. Pensé en Esteban, en promesas cumplidas y rotas, en sacrificios que una vez creí eran mi única medida de amor. Pensé también en las nuevas amigas que me llamaban por mi nombre, sin esperar que resolviera sus vidas. La reconciliación nunca significaría rendición. Si alguna vez llegaba, sería en mis términos, con mis límites profundamente arraigados. Pero la idea ya no sabía a veneno. Sabía posibilidad lejana, frágil, pero viva. Cerré la puerta del balcón. Apagué la lámpara y susurré en la habitación vacía. No hoy, pero tal vez, algún día. Y por primera vez, el pensamiento de algún día no me asustó. Me dio estabilidad.